Hola, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Contrastes 40. Un saludo a Eduardo Ruiz Gili, que se siente un poco indispuesto y no estará esta noche con nosotros. Que te mejores, Eduardo. Y saludo desde luego esta noche a Natalia Briceño. ¿Cómo están, Raúl? Pancho, me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias, Francisco Garfias. Buenas noches. Bueno, pues no cabe duda que el asunto de Tres Marías ha venido a ser pues como una caja de Pandora, donde la primera información resultó que era una camioneta con placas diplomáticas, que había sido baleada por elementos federales vestidos de civil, que después se presentaron a declarar uniformados, y de ahí hasta este momento la Procuraduría General de la República, quien quita la averiguación a la PFP, que tiene facultades de intervención, para descubrir una serie de cosas, ¿no, Francisco? Pues sí, descubrir una serie de cosas desde el punto de vista de la PGR. Yo realmente he visto todo esto como un gran enredo. Hemos visto en los últimos días, en las primeras planas de los periódicos, la posición de la PGR muy reflejada. No hay una respuesta abierta de la PFP, no han salido a posesionarse oficialmente. La comisionada de la Policía Federal salió por ahí a dar algunas explicaciones. Es un asunto que huele muy mal. Finalmente yo creo que es un asunto que también está muy politizado y donde se está reflejando un pleito, por así decirlo, en el Gabinete de Seguridad entre lo que es la Policía, la Procuraduría General de la República y la PFP. Hay versiones encontradas. La PFP afirma que el marino que venía ahí abrió la ventana y disparó al aire, que eso provocó esta ráfaga de tiros, que la propia comisionada de la Policía Federal ya admitió que fue una actitud irresponsable, absolutamente irresponsable. Usó incluso la palabra una idiotez de los elementos de la Policía Federal, que dispararon o se contaron 152 tiros, en el caso, 5 de los cuales lograron perforar el blindaje de la camioneta, el que medallón trasero, sí, que es de los más altos. Es decir, no está claro desde un principio. Tú te recuerdas que se habló de que era una emboscada. Los Estados Unidos incluso dijeron es una emboscada. Después la PFP dijo que era confusión, que iban tras dos secuestradores, presuntos secuestradores. Uno de ellos, de los secuestrados, era un funcionario del INA. El otro, que no quiso dar su nombre para nada, porque no quiso aparecer en absoluto. Ellos fueron los que, según la versión de la PFP, llevaron estos 8 policías, y de ahí se desata toda esta balacera. Es un asunto que todavía creo que trae mucho que decir, hay mucho que aclarar, y tiene su sesgo diplomático. Me llama la atención, y en serio, el poco ruido que ha hecho Estados Unidos alrededor de este asunto. Yo recuerdo las épocas del Kiki Camarena, cuando asesinan a claro, este agente de la CIA, de la DEA. De la DEA. Cuánto escándalo se armó alrededor de esto. ¿No crees y que hoy esto están pues tenga como respuesta a la alerta de no venir a 19 estados de la República? Porque a los 2 elementos que iban en esa camioneta con placas diplomáticas, que eran de la CIA o de la DEA, lo sacaron del país 2 días después. Y esa declaración que pudieron dar ellos, no. En relación al balazo que provocó o que tuvo como respuesta 5 balaceras en el trayecto de 3 kilómetros entre el presunto tiro, los primeros disparos, que fueron 5, y luego otros 3, y luego los que complementan 152. Pues un tiro equivale a 152 de armas como las que porta la PFP. De otra parte, los que están ahora encarcelados tienen también mucho que decir en torno a las órdenes de quién para responder así. Y sobre todo, lo que, como dice Francisco, politizado, ha permitido versiones que si estaba detrás el crimen organizado, que si no. Pero, Natalia,
¿Tú qué observas de esto al cierre de un sexenio donde queda claro que hay una división enorme entre la Procuraduría General de la República, la Policía Federal Preventiva de Genaro García Luna, que trae 4 asuntos por lo menos donde las cosas no quedan claras? San Luis Potosí, 2 agentes balaceados también y muertos. El caso Florence Cassés, el montaje de lo del entrenador romano de fútbol, el aeropuerto y ahora 5. Esos últimos 2, yo creo, el aeropuerto y lo de Tres Marías, sin duda con mucho mayor dimensión, han sido 2 situaciones emblemáticas, si le queremos llamar así, de lo que fue la bandera del crimen de la lucha contra el crimen organizado del presidente Calderón a lo largo de este sexenio. ¿Qué pasa? Que en el ámbito de la opinión pública, hoy nosotros nos podemos sentar y podemos empezar a dialogar de todas las hipótesis que tenemos, de qué pensamos que pasó, de qué no pensamos que pasó. Lo que sí es cierto es que algo que me llama muchísimo la atención es la falta de coordinación que hay entre la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, garantes de la bandera de la política pública más importante de un sexenio que está por terminar, en un contexto en el que, bueno, Estados Unidos tampoco ha hecho mucho eco, y lo platicábamos antes cuando hablamos de las elecciones en Estados Unidos, tampoco hablan ni se refieren a México. Ellos también estaban dentro de un proceso, pero más allá de eso estamos hoy en un ámbito en el que se está discutiendo la misma desaparición de la Policía Federal, que también es una institución que se fue construyendo a lo largo de este sexenio, que se le dio muchísimo. Pero más que desaparición será transformación. Bueno, una transformación, pero tal cual la policía, no es de cataflán y se va, ¿no? Se va a las facultades de la Secretaría de Gobernación, pero lo que falta es una falta de seriedad. Un caso tan emblemático, imagínense todos los casos que ha habido en los pueblos, en las rancherías, en lugares que no tenemos acceso nosotros o que no tiene acceso a una nota de 8 columnas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y es un emblema sin duda con lo que está cerrando. La discusión hoy a 9 días no es el saldo de lo que hemos logrado gracias a la guerra. El SAL es hoy la discusión a 9 días de que tome protesta el presidente electo. La discusión es las fallas que ha habido en materia de seguridad. Graves. Ahora bien, no se puede generalizar que todo en la Policía Federal esté mal. Lo cierto es que hay mandos que siguen, algunos prófugos, otros amparados por no ser un delito grave. No es tampoco rasgarse las vestiduras, sino sí darle una atención especial como medios a lo que tiene que ver con una policía que fue creada para otro fin, me refiero al dar seguridad preventiva al país, de enfrentamiento al crimen organizado, pero con esos detalles o con esos casos que lo han empañado, ¿no? Ahora, no ha dado la cara en ningún caso de estos, el titular Genaro García Luna. Cárdenas Palomino pudiera ser motivo de una orden de aprehensión. Como dice Francisco, hay muchas cosas que se deben saber y lo más seguro, de acuerdo a cómo van las cosas, es que no se haya en este sexenio, al que sí manchan estos antecedentes en esta corporación, en esta institución, a un sexenio de Felipe Calderón, que tampoco es por esto de todo reprobable o de todo estado fallido, no. Corporación fallida puede ser. Pero mira, si tú no tienes, si nos enteramos en las noticias que hubo un caso como estamos hablando que hay muchísimos más muertos gracias a la guerra del crimen o por la guerra o por lo que ustedes quieran llamar. Pero tenemos que tener confianza de quienes están elaborando esta estrategia de seguridad. Desde luego. ¿Y qué confianza te puede provocar cuando ves un caso de unos diplomáticos que van en una camioneta blindada? Porque la verdad es que no todos tienen oportunidad de estar en sus coches blindados en nivel 7. Y con placas diplomáticas. ¿Y qué sucede cuando son emboscados, confundidos, como le queramos llamar, por elementos de la policía que, eso sí, el día del tiroteo no traían uniforme, pero qué bien estaban uniformados el día que fueron a declarar? Tienes coches que no pertenecen a la corporación, personas que abren a matar, porque esos no eran tiros para distraerlos, no, para asustar, no siguieron los protocolos que pudieran haber, no pudieron distinguir que, bueno, una camioneta diplomática, en fin. Y además la falta de comunicación. Y la coordinación de inteligencia. Oye, va a ir dos funcionarios de Estados Unidos con un mando de marina en una camioneta. Oye, y la inteligencia, ¿qué hubiera pasado si otra persona con una camioneta similar o que también nos quejamos, por ejemplo, de la ley de SB 1070 de Arizona
pues no disparar en contra de algo que no, de no detener a un migrante que no que porque sus características o porque sospechas, ¿no? Nada más porque sí. Pero ¿qué pasa cuando lo trasladamos al ámbito de la política nacional? ¿Qué pasa cuando una serie de policías disparan a matar sin saber siquiera quién están haciendo esos disparos? Y si sabían, peor de grave. Entonces, son muchas aristas en este caso. Pancho. A ver, bueno, no desaparece la Policía Federal. No, pero cambia. Desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y esa corporación pasa al mando de la Subsecretaría del Interior en esta nueva reorganización que mañana, por cierto, se vota. ¿Mañana viernes? Mañana jueves. Jueves. Sí, ya estamos a unos minutos, tienes razón. Es que también con el cambio de horario que tuvimos nosotros, afortunadamente, ofrezco una disculpa. Sí. Mañana jueves se vota, bueno, pues ya estamos a unos minutos, se vota y parece que no va a tener ningún problema. Ya el PAN dio su visto bueno para que se diera vamos, que se vote positivamente. El PRD sigue insistiendo en un sesgo que le preocupa, que es legítimo manifestarlo, que es que vuelva a pasar la policía política, ¿no? que vuelva a pasar la policía al control de la Secretaría de Gobernación, que se cree una super Secretaría de Gobernación, como lo decíamos el otro día, como en los mejores tiempos de Fernando Gutiérrez Barrios, donde ahí pues, todo el mundo se tenía que reportar. Y el país estaba en paz, ¿va? El país estaba en paz, pero no te olvides que también en los cementerios hay paz. Entonces, no necesariamente que esté en paz quiere decir que esté bien. Vamos a ver, está aparentemente la idea, porque efectivamente, si vemos lo que se logró en los 12 años de panismo en el combate al crimen organizado, pues no puedes hablar de éxito, ¿no? Fue una guerra, una lucha muy costosa. No quieren usar la palabra guerra, que el presidente fue el primero que la usó. Estamos hablando de 50, 60 mil muertos. No hay desde hace tiempo una cifra exacta oficial. Hasta 15 meses. Pero hay que hacer un paréntesis en esto, si me permiten. Los muertos, la mayoría son entre cárteles. Sí. Cierro el paréntesis, adelante. Quería yo concluir. Termina el sexenio de Calderón con hechos muy extraños precisamente en este tema del Gabinete de Seguridad. La renuncia de Cuitláhuac Salinas a 15 días de terminarse el sexenio. No se entiende tampoco que no se pudo aguantar ya los últimos 15 días. Por motivos personales, ¿no? Y que hay ahí en el fondo, y eso sí, pues ya trascendió, profundas diferencias entre la procuradora y el que era titular del Seido. Seido. Ahora es Seido, que además le cambian el nombre también 2 semanas días antes. Sí, la Seido. Y por sostener en el cargo a un cercano de él, presunto involucrado con el crimen organizado. Se habla de la detención en octubre de un tal Ayala, que era muy cercano a Cuitláhuac, y ambos dos cercanos a Marisela. Es decir, está muy enredado todo, ¿sí? Estos, como termina, o el final que le estamos viendo a esta lucha contra el crimen organizado, pues está reflejando claramente que es una lucha que finalmente fracasó. Sí, ese es el balance, ¿cierto? Yo lo comparto en ese sentido. Y también hay que señalar que en torno a esto, por el lado de la Procuraduría, sí, la verdad siempre sale, aunque muchos dicen que sale tarde, como la justicia se aplica, aunque sea muy tarde, eso ocurre. Pero 1.500 elementos de la PGR, mandos medios altos, cesados en lo que lleva la procuradora Marisela Morales, da una idea de lo que hacia adentro, tan solo hacia adentro, tiene la Procuraduría General de la República, y de lo que esta mujer, reconocida en Estados Unidos y a nivel internacional como Procuradora General o Abogada de la Nación, es Marisela Morales, ha tenido que hacer, ¿no? Y entonces, este asunto, PGR, PFP, es una cereza pues muy desagradable, si es que se puede decir eso, o un cierre muy complicado de dudas
que va, como dices, a dar mucha información adicional, porque hay que llegar al fondo del asunto. Y va más allá de PGR, PFP, o sea, desde que esta guerra inició hace 6 años, es por todos sabidos que la falta de coordinación que ha habido entre las distintas, entre el Ejército, la Marina, la PFP y la PGR, es decir, cada quien ha llevado su... Y si yo sé algo, yo no te lo comparto, porque no vaya a ser, y te lo cuentan los propios gobernadores, son los que te lo dicen, ¿no? Cierto. Que entre ellos no hay confianza. Ahí pudiera de alguna manera servir este esquema que van a implementar en la subsecretaría. Ahora con la subsecretaría esta del Interior. Ojalá realmente se cree un mando único. Vamos a ver en qué resulta el experimento de la Gendarmería Nacional y si de alguna manera se encuentra la fórmula para contrarrestar la violencia tan terrible que hemos vivido en estos últimos años, que creo que es uno de los flagelos y de los sentimientos más caros que tiene la población, que quiere recuperar esas épocas donde podías andar en la calle sin el Jesús en la boca, ¿no? Ahí el problema va a ser... Y saber que llegas a tu casa, pues, ¿no? Ajustar muy bien la política que va a tener el sexenio siguiente, el sexenio del presidente ahora electo, Enrique Peña Nieto, porque está esto, ¿no? Y por otro lado está la iniciativa que lanza el Partido Revolucionario Institucional con el Verde, bueno, que la hace suya a las modificaciones a la ley orgánica para hacer, entre otras cosas, también el proyecto de ley está previendo esa coordinación, ¿no? Que el secretario de Gobernación establezca juntas de gabinete de coordinación, que exista un más dientes de los que tenía, que es un hecho que no tenía tantos dientes, y enfrentando un entorno mucho más diverso, porque hay muchas aristas que se van a desprender de esta nueva estrategia. No, el presidente electo lo ha dicho, no va a desaparecer la lucha contra el crimen organizado de un día al otro. No, es modificar la estrategia, ¿no? Tienes otros atenuantes, ¿no? Tienes una elección del 6 de noviembre de este año que en Estados Unidos la gente, mediante consulta popular, aprueba para uso recreacional en la marihuana en 2 estados. Eso, según el Instituto Mexicano de la Competitividad, dice que va a disminuir, va a mermar por cada estado 1.53 billones a los cárteles mexicanos. Y eso va a tener que haber también una nueva estrategia para ver cómo vamos a reaccionar ante la reacción que pudiera o no pudiera tener el narcotráfico. ¿Por qué? Porque este ha sido un emblema, ha sido la lucha constante y esto ha sido lo que ha caracterizado la opinión pública a lo largo de 6 años en nuestro país. Tendremos que ver el resultado del encuentro Obama-Peña Nieto el 27, porque los temas que lleva desde luego son seguridad y economía. No, va a llevar una lista más grande que la mía de Santa Claus. Yo creo que esos serán los 2 principales, porque hay 6 años de él y 4 de Obama, para ver los otros menos prioritarios. Pero a lo que voy es que si Estados Unidos ya se puso de acuerdo con los republicanos para evitar que el abismo fiscal llegue en enero a Estados Unidos, el escenario de México es positivo en materia económica, porque en Europa la crisis del euro, en Grecia, en Italia, en España, los tiene muy deteriorados en materia precisamente económica y de desarrollo, en tanto que Estados Unidos, librando el abismo fiscal, tiene con México una posibilidad que a México le da o le puede dar una plataforma de despegue con las nuevas políticas en materia económica que ha anunciado desde su campaña Enrique Peña Nieto, y me refiero, corrigiendo desde luego, corrupción en Pemex y en Comisión Federal de Electricidad, una posibilidad enorme de inversión privada que pueda ser aceptada sin rasgarse las vestiduras de perder la autonomía sobre el recurso. Se habla de 51% sobre el recurso, propiedad de la nación, y el 49% en áreas de inversión. Por ejemplo, México no tiene tecnología para la investigación profunda si no es a más allá de 4 kilómetros, que hay que decirlo también. El único país que tiene carrera de ingenieros petroleros es el Poli, y que se los llevan a Kuwait y que se los llevan a los países árabes con sueldos enormes. Lo que quiero decir es que México requiere, porque ha descubierto yacimientos a profundidades mayores, de tecnología que no se vende. Quien la tiene, que es el Reino Unido, que es Suiza o Suecia, te la rentan, se asocian y te dicen: yo hago la investigación, te entrego un barril de petróleo crudo, me lo pagas, tú lo refinas y ya es asunto tuyo. Pero si tenemos en México un atorón
en lo que es la refinería de Tula. Y seguimos enviando los buques a refinar a Dallas con el costo del flete, el pago y el regreso del flete. Va a haber cambios importantes en ese sentido, para no apartarme mucho, ¿no? No, diste un brinco brutal, porque estábamos hablando de la PFP. Pero te das cuenta lo que es importante tener de datos en relación a temas. Y a la visita de Obama el 27. Yo, francamente, no espero gran cosa. O sea, se van a ver el 27, se van a tener un primer contacto, pero yo realmente de ahí no espero nada. Yo más bien... ¿No crees que hay un cambio de relación después de la legalización? Eso tiene necesariamente, a mi juicio, y por lo que he leído a juicio de muchísimos observadores, incluso el presidente de la República, tiene que haber un enfoque distinto a la política de combate al narcotráfico, definitivamente. Aquí no nos podemos seguir matando, o como dijo Calderón, y lo dijo bien, nosotros yo puedo meter a los campesinos a la cárcel que están sembrando marihuana, cuando en estados como Colorado y Washington está legalizada para el consumo recreativo, además que en otros 2 estados, tengo entendido, 19 con California. Está para efectos terapéuticos, entre comillas. Es decir, definitivamente el enfoque de seguir matándonos por eso, pues yo creo que no es el adecuado. Mientras que allá lo legalizan, aquí tú matas gente y metes campesinos pobres a la cárcel para que no sigan sembrando la amapola. O sea, sí, definitivamente sí. Pero de lo que hablas, ya te fuiste al tema de la energía y a los pozos y la profundidad. Que será agenda también. Ese tema, yo creo, va a ser uno de los temas más difíciles que va a enfrentar Enrique Peña Nieto, porque la apertura de Pemex, créeme que todavía quedan muchos resabios de aquella vieja ideología del nacionalismo y el 38 y Lázaro Cárdenas y el héroe nacional y tal. No va a ser fácil, y ya tenemos encima advertencias muy serias de que si intentan abrir Pemex a la inversión privada, se va a movilizar la gente en la calle, la gente de la izquierda. De un sector de la izquierda. De un sector de la izquierda. Y bueno, y ya que estamos en eso, teníamos ahí en la agenda el otro tema del nacimiento de la güera, Morena. Vamos a hacer una pausa. Ya estamos en Morena, ¿viste? Nada más cambiamos de tono, incluyendo, no por el nombre, pero hasta la piel. Volvemos. Está usted en Contrastes 40. Estamos de regreso en Contrastes 40. Quiero recomendar de Círculo Editorial Azteca y Editorial Debate el libro Emprendedores Sociales de David Bronstein y Susan Davis. El prólogo, escrito por el señor Ricardo Salinas Pliego, destaca que este libro nos ofrece la oportunidad de aprender a contagiarnos del talento de quienes han concebido nuevas ideas para solucionar viejos problemas sociales. Y rápidamente también aprovecho para mencionar que un problema escándalo se ha creado en relación a la venta de terrenos dentro del bosque de Chapultepec. Hay que ver qué responde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a cargo de Felipe Leal, a lo que corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Procuraduría de Ambiental y Organización Territorial, que tiene ahí un auténtico Rottweiler, que es el subprocurador José Luis Guerrero, que se mete investigador, estuvo en la Procuraduría General, ahora está en el Medio Ambiente, pero parece ser que no lo detiene nadie, y de ahí sí habrá que esperar muchas cosas más por las protestas que hay en torno a la venta o presunta venta en el bosque de Chapultepec. Pues nos vamos con Morena. Pues ¿Te sí. vas con Morena? Había un dicho que dije, Dios quisiese que se pudiese, pero no. Pancho. ¿Te vas con Morena? Pues sí, efectivamente tenemos ya la decisión tomada. Ellos tienen los números fáciles para lograr el registro. Yo no tengo la menor duda de que van a
van a alcanzar, y en la votación definitivamente. Pero va rápido también, ¿no? Va muy rápido y está produciéndose un fenómeno ahí que irrita mucho a los periodistas. No les puedes ni preguntar porque se ponen con las uñas de fuera. Cuando les dices, ¿va a haber desbandada? Se ponen... Zambrano dice que como que no hay luz. Se fue, Martí Batres se fue. No pasa nada, aquí no va a pasar nada. Ahora, definitivamente, pues sí va a haber desprendimientos, claro, los va a haber, claro, porque mucha gente en el PRD sigue creyendo en López Obrador. Yo creo, y lo creo sinceramente, que es positivo que Morena encamine sus esfuerzos por la vía institucional, convirtiéndose en un partido político, dando la batalla en el terreno legal y no como sucedió hace 6 años en las calles, con bloqueos, con tomas de tribuna, con tensión, con incertidumbre. O sea, ellos compara el ambiente que había hace 6 años con el que tenemos hoy, no hay punto de comparación. No, es otro escenario. Aunque nos anuncien que va a haber protestas en cada plaza del país, porque ayer fue una de las declaraciones dijo pacíficas, lo subrayó muchísimo. La vez pasada metieron hasta explosivos adentro del salón de sesiones. Cierto. O sea, era otra situación. Otro escenario. Ojalá se fortalezca, ojalá sea un partido que logre contribuir al equilibrio ahora que el PRI va a estar en el poder, y pues les deseo y los felicito por haber tomado este camino. Bueno, y ahora lo que queda, si es que Marcelo Ebrard al irse aspira o se dice sería presidente del PRD, ¿qué va a pasar cuando ya el partido Morena con Martí Batres, al que corrió Ebrard del gobierno capitalino? Va a estar bueno ese asunto. Gracias Pancho, gracias. Gracias. Natalia, pero sobre todo gracias a usted. Lo esperamos aquí en Contrastes 40 la próxima semana. Buenas noches.